Gracias, Ana. ¿Preguntas, comentarios? Disidencias. Sí, terminaron los disidentes, sí, básicamente. Hola, dos únicos comentarios. Por un lado, retomando el tema de los cargos jerárquicos y la inequidad, la disparidad de género, ahora en el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología hay una subsecretaria mujer, que es Paula Narniak, que también trabajó en CONICET. Al poco tiempo que ella asumió, pasó de ministerio a secretaría, así que probablemente por culpa de ella. Y en cuanto a los cargos jerárquicos en las universidades nacionales, nosotros el año pasado hicimos un estudio que relevamos justamente cargos de rectorado, vicerrectorado y de secretarías. Y fue muy interesante esto del 10%, de solo un 10% de mujeres en cargos de rectorado. Sin embargo, hay mayoría de mujeres en secretarías académicas, porque es nuestro rol justamente, ¿no? El educar. Pero esto no se repite en las secretarías de ciencia y tecnología. Ahí nuevamente son los hombres los que toman la posta. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Yo tengo a mi sobrina que está haciendo el doctorado en Santiago. Buenas tardes. Tengo a mi sobrina que está haciendo el doctorado en Santiago del Estero, en una de las dependencias que tiene el CONICET. Y ellas han creado un grupo de profesionales, las Amauta Warning, que son mujeres sabias, son chicas que son biotecnólogas, bioquímicas, economistas, de una chica de Venezuela, otra de Colombia, y bueno, casualmente todo esto está implícito en lo que ellas proponen tratar de cambiar. Y el año pasado comenzaron haciendo un concurso que se llama Siete Chicas, donde tenían la lista de 8 profesionales argentinas destacadas, invitaron a varias escuelas, concursaron 2 escuelas de la Buenos Aires, 2 de la provincia, 2 de capital, 1 de Santiago, y bueno, hicieron una investigación los chicos, y bueno, por lo menos que conozcan que hay científicas mujeres y que están destacadas y que prontamente van a editar los trabajos de los chicos. Están en eso. Hola, gracias a ambas por la charla, estuvo muy buena. Súper actual además la charla de Ana. Bueno, mientras estabas contando y hablando, me acordaba de esto que sucedió hace 2 meses en el CERN con el profesor de la Universidad de Pisa. Y respecto a eso también, inmediatamente después de la charla que dio este señor, bueno, se armó un movimiento del público, ¿sí? Especialmente de las mujeres que habían participado y habían escuchado, iniciaron una convocatoria que está en internet y es Particles for Justice o algo así, porque era un grupo de mujeres que hacía astrofísica de partículas en particular, y súper interesante también de leer cómo es que ellas mismas retrucaban y le respondían a este profesor. Así que es interesante quizás eso también de leer. Gracias. Lo mío es un comentario chiquito. Esto, lo que están hablando Dora y Ana y todos los presentes, todos lo hemos visto, sufrido, y las charlas han sido maravillosas de las dos. Pero como comentario, accede a la ciencia, no era integra un grupo parecido al de la científica de Santiago, pero la música, mujeres en la música. Porque bueno, yo no lo había observado hasta que me lo dijo. Las grandes bandas no hay mujeres, no hay capaz que una mujer, capaz que una banda de 100 músicos. O sea, esto va mucho más allá de solo ser hacer un comentario. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla. Bueno, primero les quería decir que a mí todavía no deja de sorprenderme que todavía sigamos teniendo que estar hablando de estas cosas, ¿no? Y tener que hacer trabajos tan complejos como estos a esta altura del partido. Vos hablaste de distintos campos en los que participaban o no
las mujeres, y hablaste por ejemplo de la filosofía, que parecía ser un campo en donde no habían participado, y por ahí es verdad, pero me acordé en ese momento de Luz Salomé, que si bien no participó directamente en el campo de la filosofía, sí tuvo una relación indirecta a través de Nietzsche y sobre todo a través de Freud, porque fue la única mujer que pertenecía al grupo de los 7, a la cofradía del anillo de los 7, y además habría sido impensable el desarrollo del psicoanálisis sin el encuentro de Freud con mujeres, las que en ese momento él llamaba histéricas, pero después la categoría histéricas dejó de ser exclusiva de las mujeres. Y el psicoanálisis es uno de los campos en donde después más participación femenina hubo. Pero después vos hablaste de un término que me llamó la atención, que es el de feminización, ramas más feminizadas que otras. Y me pareció interesante, porque no entendí al principio si solamente te referías a que esas eran ramas en donde había más o menos participación numérica de mujeres. Después dijiste, hay ramas que son más amigables para las mujeres. Entonces me ocurrió pensar, si más allá de la mera cuestión numérica, habría alguna forma que vos pudieras decir que es una forma femenina de hacer determinada cosa, hacer ciencia, por ejemplo, o hacer lo que fuera. Digo porque además me parece que algo de eso se ve en Cristina. Me parece que Cristina tiene rasgos en su manera de hacer política que son femeninos y que son distintos a otros. Para mí son ventajosos, digamos. Entonces básicamente la pregunta es esa: si vos crees que hay una manera que tiene que ver con lo específicamente femenino y que la relación de las mujeres con los distintos ámbitos puede tener que ver con eso. ¿Qué cuestión? Primera cuestión, efectivamente, hace 2 años me invitaron a hablar en un congreso de psico, y ahí sí se ve que inclusive hacia 1915 en el Círculo de Viena había una muy buena proporción de mujeres. Efectivamente hubo una atracción, más allá de del significado del psicoanálisis y su relativa no comprensión. Freud claramente dijo es un continente negro y aplicó, listo. Obviamente las contestaciones al psicoanálisis hechas por las psicoanalistas feministas recientes son notables, una alteración completa. Luis Irigaray, ¿no? Que pone patas para arriba la cuestión de la envidia de pene, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todavía hay mucha dificultad dentro del psicoanálisis porque está arquitectado justamente sobre estas nocionalidades muy intensas, ¿no? Envidia de pene, Edipo, una marca. Sí, de todas maneras eso tiene un desarrollo con Lacan que no es el estrictamente biologista. No, es más complejo todavía, ¿no? Porque al final. Pero yendo a la otra cuestión, que es la que me interesa responder, a eso de si hay un modo femenino, yo te digo sí y no. Sí, porque hay un cultivo de lo femenino y masculino que es, obviamente está en los trazos culturales. Y al mismo tiempo te digo no, porque obviamente respondemos al patriarcado diciendo de qué emoción nos hablan. La emoción es un componente tan masculino como femenino. El problema es la formulación de la emoción. A los varones, como decía un gran ensayista inglés, en realidad de ahí tenía un pequeño equívoco porque había sido desde antes la norma, decía 1850, año en que los hombres ingleses fueron prohibidos a llorar en público, ¿no? Era marcó 1850, en realidad la cosa venía un poquito de antes. Entonces digo, hay un cultivo de lo masculino cultural que dice no te vas a hacer pis en público. Pero los tipos, lo sabemos perfectamente, una vibración emocional cuando hay un hallazgo, cuando hay una relación de fenómenos tan impactante con las mujeres. A las mujeres tenemos que manifestarnos, porque además si las mujeres no manifiestan su emoción en público, ¡oh!, algo le pasa. Entonces, sí y no. Yo, por ejemplo, cada vez estoy más cerca de, y creo que Ana también, de decir, bueno, la biología, si no conversa con la cultura, está lista. Porque en realidad, vamos a comenzar por algo que
siempre suelo decir, sobre todo en estas reuniones en donde se asuntea la ciencia, la naturaleza no tiene la menor idea que se llama naturaleza. La biología no tiene la menor idea de que es biología. ¿Está claro? Quiere decir que hay una instancia casi de fabricación de los contenidos semiológicos que le damos a esos fenómenos. Por lo tanto, digo, cada vez estamos más apartándonos la idea, desde luego, y a medida que haya mucho más oficio combinado, mujeres, varones y esas otredades que están ahí, evidentemente tendremos una situación que será paradójica con relación al presente, pero que ya alguna vez lo anunció una figura extraordinaria, que sincera, sí, totalmente apegada al feminismo, nos dio lecciones extraordinarias ya en los años 20 y en los 30, que es Virginia Woolf. Sí, tres Guineas. En 3 Guineas y un cuarto propio. Un cuarto propio y ya después de los 2 textos son anatemas contra el patriarcado inglés formidables. Que, además, argumentativamente, desde el punto de vista historiográfico, casi no hay que corregirle plana a Virginia, ¿no? Porque la historiografía ha dicho más o menos con lo que Virginia había conseguido saber a propósito de la valiosa tarea que se dio con relación a esto, de desentrañar qué pasaba con las mujeres. Pero ella dice algo bellísimo. Habrá un momento, dice ella, al final, que en realidad no necesitaremos, cuando terminen todos nuestros combates para la equidad, ¿no? Habrá un momento en que la humanidad tiene una evolución en la que no será ya ni interesante ni decisivo ni de ninguna manera, será muy arcaico decir la lettre féminine, la caracterización femenina de una conducta, de un proceso. Y ella dice, seguramente tendremos androginia. Tendremos algo andrógeno, ¿no? Y de hecho, andando por el mundo, a menudo, creo que por el mundo me refiero no por todos los países, pero andando, uno se ha encontrado con circunstancias y creo que cada una puede algo decir. Una ha hablado con personas a las que no sabe si es varón, mujer, no tiene la menor importancia. La menor importancia. Entonces, quiero decir, ahora para esto, ahora porque estamos en una estela de subderechos para las mujeres. Es evidente que estamos en una estela de subderechos. Pero habrá un día en que, por eso digo, ¿no? ¿Qué cultivos? Y cada vez más, digamos, cultivos de esto, ¿no? Cultura en el sentido de idiosincrasia femenina y masculina. De momento, por eso te digo, sí y no. Porque las mujeres han sido obligadas a una forma de responsabilidad, etcétera, 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 y a una idea idiosincrática que tiene que ocuparse de esto, esto y de esto, todavía es muy compleja la situación con relación al desempeño en la ciencia, que significan, obviamente, unas entregas muy particulares, y digámoslo, ¿quién hace la tarea doméstica? Sin esa revolución tampoco va a haber mucho que andarle, ¿no? Entonces, ¿quién hace la tarea doméstica? Necesitamos revoluciones domésticas, necesitamos que los varones, entonces a las mujeres acá presentes les decimos siempre algo. Por favor, no pensemos más o digamos en público, él me ayuda mucho, él colabora mucho en casa. Es su obligación, su palmaria obligación. No podría haber un enunciado de este orden. Me ayuda mucho, él colabora mucho. Entonces, no sé si te respondí, creo que es sí y no. De momento estamos hechos con una formulación cultural. Y cuando vos decís de Cristina, es sí, interesantísimo. Pero atención, a Cristina, a la que se indica como yegua porque parece que tiene un depósito de pasiones turbulentas que es naturaleza naturanda, ¿no? La comparación con una... Yo no me refería a eso porque yo no le digo yegua, pero... pero además lo hiciste muy bien decirle, y además tiene la carga moral, porque moralmente, cuando una yegua es una yegua, es alguien mal comportado, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Que hay esa carga, muchas veces, muchísimas veces, así, mediáticamente hablando, digo, se la señala como,
masculinizada, es decir, es hiperfeminizada, pero como si la convicción, el arrojo, la valentía fueran elementos sustantivos masculinos. Entonces, eso también... Yo lo decía justamente al revés. Sí, no, te Yo lo decía entendí justamente- perfecto. Lo decía justamente porque Que eso me ella parece- tiene fórmulas. Claro. Sí, sí, y no dejo de pensar. Por eso digo, todo eso es feminizado, pero pensemos en términos culturales, no en términos esenciales. Es provisorio, esto es lo que quiero decir, provisoriamente. Pero con las emociones ni saber que un científico tiene tanto cuanto un emocional como una mujer científica cuando desparrama su emoción, ¿no? No, yo voy a hacer un mini comentario, justamente coincidía mucho con el tuyo. Primero, yo soy de los años 60, es decir, yo en el año 60 tenía 18 años, iba a la universidad, y es más, iba a la universidad en Estados Unidos, lugar donde a mí me parecía que ya había auge de feminismo, con lo cual lleva mucho tiempo. Esto que decís, ¿cómo todavía se puede estar hablando? No. De los años 60 acá hace como 80, no, 70, pero mucho tiempo. El tema de Cristina es el otro que yo vengo pensando desde que Cristina empezó a funcionar, que decididamente tiene un modo de manejar la política diferente, no me importa si lo llamamos femenino, masculino, es distinto. Y son rasgos que no dejan de tener que ver con que ella es mujer. Esto no quiere decir que sean menores o mayores o lo que sea. Yo tengo esa misma sensación con Cristina y también sé, después de estar en el foro anteayer y ayer, que nada es para siempre. Que siempre con cada generación, y cada vez se va a avanzar un poquitito más, pero mi sensación es que no tenemos que pensar que ya está, llegamos al momento en que Virginia Woolf dice que bueno, nos encontramos con andróginos, no. Yo veo que esta pelea sigue. No, sí, no, yo no yo voy a ver el tal fenómeno. Lo que quiero decir es pero que ni va es a algo suceder. que Eso. dentro de 200 años, seguramente, esto será completamente histórico. Eso es lo que quiero decir. Yo creo que sí. Es maravilloso el trabajito que han hecho, es un trabajón. Pero querría ponerle una perlita más. Emily Noether, que es una de las matemáticas más importantes del siglo XX, que tuvo que padecer la discriminación por ser mujer, que Hilbert, que le ayudó mucho, le hacía aparecer para poder dar clases en Alemania, que era, la clase la estaba dando él y no le estaba dando él. Y tuvo que, bueno, terminar, como que se llama, muy mal, porque con todo el nazismo, como que se llama, era, como que se llama, tenía varias contras, mujer, judía, fea. Pero una cosa por el otro lado, una luchadora implacable, te das cuenta, y que consiguieron, como que se llama, los matemáticos más importantes de la primera década del siglo XX, estuvo a la par y por encima de esa importancia de la de Emily Noether. La rusa, No, la famosa rusa, digo, anterior a ella, la matemática que fue la primera que llegó a tener una cátedra en Suecia, murió muy joven. Bueno, no me sale. Perdón, mira, yo quería insistir en un tema que verdaderamente me interesa mucho, porque estamos en el Instituto Patria, porque Cristina es la que está frente del Instituto Patria. Y me impresionó, digamos, mucho tu exposición respecto a cómo la burguesía va, digamos, dándole un rol, le otorga un rol a la mujer y otro rol a los hombres. Y que el proletariado, en algunos casos,
adopta la misma, digamos, el mismo razonamiento. Son dos clases que no tienen nada que ver, pero que sí en los hechos, en este tipo de cosas, coinciden en lo que están llevando adelante. Entonces, la pregunta que me hago es, más allá de que Cristina es mujer, yo creo que lo que hay es un rechazo burgués a sus políticas, a su accionar, y que se manifiesta exactamente como vos planteaste respecto al foguista. Es decir, el foguista, cuando es foguista, ya la mujer tiene que tener otro rol. Y una mujer presidenta de la República no es el rol que le corresponde. Yo creo que ahí está una de las cuestiones que uno dice, ¿cómo puede ser que llevando políticas que favorecen a la mayoría, lejos la mayoría de la gente del pueblo, pueda ser rechazada por una cantidad de gente tan importante? Una cantidad de gente tan importante. No sé qué opinión tenés al respecto. Claro, ahí hay una función de género, lo sabemos, con Dilma ocurrió lo mismo, ¿no? Claro. Hay una violencia política especialmente subrayada contra las mujeres, ¿no? Y eso que en el caso de Argentina hay una situación muy singular, porque Argentina presenta en el cuadro de América Latina unas fórmulas de democracia intensa, mal llamadas populismos, bueno, en fin, hay una categoría medio viscosa con eso, porque son democracias intensas y democracias... Pero la Argentina tiene un plus, y es lo que podríamos decir una cierta tradición de cuasi feminización por momentos del poder. Eva Perón. No hay ningún país en América Latina que tenga un estándar de mujer politizada como, digamos, y eso es notable. No se va a encontrar en Brasil, no se va a encontrar, y eso le da a la tradición argentina un apego particular. Bueno, es largo, queda para otro día, pero a menudo decimos, las mujeres en ciertas cuencas latinoamericanas han tenido una protopolitización notable. En la Argentina es eso. Cuando decimos hay una protopolitización que hace que en la Argentina un cuadro como Eva Perón, un cuadro como Cristina, se revelen así de una manera, con una aquiescencia societal más allá de las adversidades, lo que quiero decir es que en la Argentina hay una cierta tradición que se compadece con una articulación de los sentidos que da a la vida, digamos, a ciertos elementos de la vida cotidiana, la politización que corresponde. Digo, es muy difícil que en Argentina se encuentre una mujer del sector popular, inclusive en el interior, que vaya al mercado, encuentre las papas a no sé cuánto, y los rabanitos a no sé cuánto, y que diga, Dios lo quiso así. No es posible. Dios lo quiso así. No es posible. ¿Qué va a encontrar? Esa mujer va a tener una articulación de lenguaje, de imprecación, de sentido absolutamente terráquea. Le va a dar a su contenido de política una semanticidad de lo real total, ¿no? Y ahora les voy a decir por qué dije Dios lo quiso así. Hace poco se ha hecho una encuesta en Brasil a propósito de cuáles fueron los beneficios otorgados a sectores populares, sobre todo de mujeres, con relación a los años Lula, a los años PT, Lula y Lula. Y notable, cuando las personas reconocen, las mujeres reconocen que sí, que tuvieron más, que esto y lo otro, y entonces dice, ¿quién cree usted que fue responsable de esto? Dios. Lo dicen. Por lo tanto, esto me permite decir que hay un diferencial enorme entre lo que sería la protopolitización, para bien o para mal, que tiene un país como Argentina. Chile también tiene una tradición de mujeres politizadas, en fin, lo dejamos por acá. Pero lo que quiero decir es que hay tradición en Argentina para eso.
más allá de las imprecaciones que reciban esas mujeres tan sobresalientes en política. Y al final, yo creo que, en fin, todo es pasajero, porque pensemos en lo que significó Eva Perón y la imprecación denostativa. Y hoy, en fin, hasta sorprende que alguna gente habla de Evita, lo de Evita hace poco, no voy a decir quién, hasta me consternó el homenaje que le hacía a una señora de estirpe gorilísima, ¿no? Entonces, todo cambia. Tengamos confianza. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, por la presentación, muy buena también toda digamos, el sustento cuantitativo, si se quiere. En la primera diapositiva aparecía el concepto así de aridez, acerca del terreno árido, o algo por el estilo. Y uno cuando ve la historia argentina, quizás voy a pecar de optimista, pero las mujeres están presentes en todos los ámbitos, es impresionante. Y eso yo lo vi con más, podría decir, flagrancia, viviendo en un país europeo, en particular en Francia. En momentos en el que en una elección presidencial había una candidata del Partido Socialista, mujer, y sus propios compañeros de partido en un momento le dijeron, bueno, si tú vas a ser presidenta, ¿quién va a cuidar a los pibes? Le dijeron en campaña electoral. Y uno veía claramente lo que estaba sucediendo en nuestro país. Sentía que estábamos años luz de ese país, más allá del PBI, del PBI per cápita y demás. Y bueno, cuando uno analiza la historia ve el rol de la mujer en Argentina, que es verdaderamente relevante. Y incluso, bueno, con los datos cuantitativos uno se mostraban, digamos, en el ámbito universitario, carreras feminizadas, incluso facultades feminizadas y demás. Y ahí yo empiezo a pensar hacia el futuro, teniendo en cuenta este diagnóstico de la relevancia de la mujer, pero también el mantenimiento del patriarcado. Si seguimos viviendo en un patriarcado. Y entonces me empiezo a preguntar, y me gustaría que ustedes dijeran algo acerca del rol de la mujer, el rol que desempeña la mujer en el mantenimiento de ese patriarcado. Bueno, no es cierto que hay muchas mujeres, pero también cuando se pregunta cuántas no llegaron. Yo tengo una anécdota, una vez fui a Mendoza por un tema de un seminario de que hablamos cuando hablamos de ciencia, y yo presenté estos datos, y una física que estaba en el público me dijo que era una barbaridad, que era mentira, que no ocurría, que ella nunca la habían discriminado, una persona de mi generación. Después vamos a almorzar, yo tenía al lado, y me cuenta que en su primer día de clase, no me acuerdo si era en Mendoza o en San Luis, entra a la clase de Física 1 y el profesor le dice, señorita, no, la clase de Psicología es arriba. Dice, no, yo voy a cursar Física. Bueno, Física para bioquímicos es abajo. Dice, no, yo voy a cursar Física para físicos. Ah, entonces usted sale y a la vuelta va y hay un negocio que vende máquinas de cosas. Entonces, cuando me dijo eso, le digo, ¿a vos nunca te discriminaron? No, pero yo me quedé. Si vos te quedaste, y 9 se fueron, ¿no? Porque esa es la historia, ¿no? Hay que demostrar el triple, por eso ahora se juntan, como vos decías, para tratar de poder mantenerse. Mi generación anterior, sobre todo en las ciencias más experimentales, había muchos grupos de 2 mujeres, porque era una forma de protegerse, esta sororidad que ahora le pusimos nombre, ya existía. Ahora es cierto, estamos inmersas en el patriarcado, así que contribuimos, obviamente. Yo cuando pienso en mujeres políticas, pienso en Cristina, en Eva, pero vos mirá a las mujeres pero que no son tan criticadas, ¿no? Porque ocupan un lugar donde son modositas, cuidan a los hijos, es otra figura de mujer, la mujer que pone el pro, fíjate lo que es la mujer del presidente, ¿no? Que se habla del estilo de, ¿cómo se llama? La mujer florera. De Juliana, etcétera, duelo de estilo pone la nación permanentemente, cuando viene una reina, una presidenta o algo por el estilo. Entonces, además de ser mujeres fuertísimas, Eva y Cristina son mujeres de un movimiento popular, y eso obviamente todos se mueren
por la reina de Holanda que salió de acá, hija del represor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, en parte contribuyen, en parte nos oponemos, pero estamos sumergidas en el patriarcado. Es difícil. Muchas veces las mujeres, viste que yo mostraba cuántas se presentan a subsidios, a veces porque ellas piensan que no lo van a ganar. De hecho, la premio Nobel de Física nunca se presentó al cargo de profesora titular. Me parece que no es importante, eso es el lugar de correrse, y sobre todo en las posiciones políticas más que en las académicas se dan. Estamos inmersas. Creo que ha habido un avance importante en el darse cuenta en estos últimos 3-4 años, sobre todo en las jóvenes, ¿no? Creo que hay un cambio que cuánto va a servir, cuánto va a hacer cambiar, lo vamos a ver con los años. Bueno, muchísimas gracias, Dora y Ana. El miércoles que viene seguimos con la clase de Ciencia, Tecnología y Economía. Si todos los astros se alinean, el que la va a estar dando es Axel Kicillof. Se tiene que bueno, todos. nos encontramos el miércoles que viene.